to speak about kingdom of God. En esta tarde quiero hablar acerca del reino de Dios. Our God created heaven and earth. Nuestro Dios creó el cielo y la tierra. First day, He created the light out of darkness. Primero Él creó la luz de las tinieblas. And then He said it was good for Him to see. Y entonces Él dijo todo esto para que pudiéramos ver. Then He created heaven. Entonces Él creó el cielo. Then third day He created the earth out of the water. El tercer día Él creó la tierra que estaba en el agua. And He made all the plant to spring up. Y causó que todas las plantas surgieran. And the Bible says that it was good for Him to see. Y la Biblia dice que todo lo que vio era bueno. First day He made suns, moons, and stars. Y primero Él hizo la luna, las estrellas y el sol. And the Bible again says that it was good for Him to see. Y la Biblia dice que Él dijo que era bueno lo que había hecho. On fifth day, He made the birds in the sky, fish in the water, and animals on the earth. El tercer día Él hizo las aves en el cielo, y hizo, es decir, los peces y también todo lo que tenía lo And the terrestre. Bible says that it was good for God to see those things. Y la Biblia dice que Dios lo que vio y lo que hizo fue bueno. And the last day, He created human beings like you and me, according to His own image and likeness. Y el último día Él creó al ser humano tal como usted y como yo, en la semejanza de Él Bible says mismo. again that it's very good for Him to see. La Biblia dice que todo lo que Él vio era bueno. Whatsoever God created good and beautiful. Todo lo que Dios creó lo hizo perfecto, lo hizo bueno. God will never create any evil at all. Dios nunca va a crear una cosa mala. God is a good God. Dios es un Dios bueno. So God created everything good. Así es que Dios todo lo que creó, lo creó bueno. Then you will ask me this question. Y tal vez usted se hace esa pregunta. If God created everything good, then why do we have so many evil in this world now? Que si Dios creó todas las cosas buenas, ¿por qué tenemos cosas tan malévolas hoy en día? There is sin in the world. Es que el pecado está en el Who mundo. made the sin? Y este pecado existe. There are hatred, there are war in the world. Who made these things? Y está este odio, está, es decir, el pecado. ¿Quién hizo estas cosas? There are sickness and disease. Who made these kind of things? Están las enfermedades y las dolencias. ¿Quién produjo There are esto? poverty, failure, curse. Who made these things? Está la maldición, la pobreza. ¿Y quién creó estas cosas? There are death, suffering, and hell. Then who made these things? Está el sufrimiento, la muerte y el infierno. ¿Quién creó estas cosas? Bible says that God made everything good. La Biblia dice que Dios todo lo que hizo, lo hizo bueno. But still we see so many evil things in the world. Pero a pesar de todo, miramos cosas tan terribles hoy en día. And we do clearly know that God did not create all of these evil things. Y claramente estamos convencidos que Cristo Dios no creó ninguna de estas cosas. Who created these evil things? ¿Quién creó estas cosas malsanas y malévolas? My Bible says that devil made all of these evil things. La Biblia nos declara que fue el diablo que hizo todas estas cosas. Bible says that devil comes to rob, to kill, and to destroy you. La Biblia dice que el diablo solamente ha venido para matar, destruir y hurtar. But Jesus Christ came to give us life, life more than abundantly. Pero Cristo vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. God is a good God. Dios es un Dios bueno. God wants to give you good things. Dios quiere darle buenas cosas. Devil is a bad devil. El diablo es un diablo malo. And devil is bringing evil things to us. Y el diablo es el que quiere meternos cosas malas. God made a Garden of Eden. Y Dios hizo al hombre en el jardín de Edén. It was a paradise to live. El jardín era un paraíso. And God made Adam and Eve to live in the Y paradise. Dios creó a Adán y Eva para que vivieran en el paraíso. But devil came and tempted them. Pero el diablo vino y los tentó. And devil made them to rebellious against God. Y el diablo logró que ellos se rebelaran contra Dios. And Adam and Eve tried to become God themselves by temptation of devil. Y Adán y Eva trataron de convertirse en dioses por medio de la tentación del And diablo. they rebelled against God. Y ellos se rebelaron en contra de Dios. So God
punished them. Así que Dios los castigó. God cast them out of Garden of Evil. Y Dios los echó fuera del jardín de Edén. From that time on until now, Y de ese entonces hasta el día de hoy. because of Satan and the rebellion of our ancestors, Ahí está la fuerza del diablo y de nuestros antepasados. we have the sin in the world. Nosotros tenemos el pecado en el mundo. Have the rebellion, hatred, and sorrows. Y tenemos tanta rebelión y tanto lamento. We have the sickness and disease. Y nosotros tenemos las enfermedades. We have the poverty and starvation and failure. Y nosotros tenemos los fracasos y así por el We estilo. have the death and hell. Y tenemos la muerte y el infierno. It is not the will of God for you to have a sin. No es la voluntad de Dios que usted tenga pecado. It is not God's will for you to have hatred. No es la voluntad de Dios que usted esté lleno de odio. It is not God's will for you to have a sickness and disease. No es la voluntad de Dios que usted esté lleno de enfermedades It y is not dolencia. God's will for you to live in the curse. No es la voluntad de Dios que usted esté viviendo bajo la maldición. God does not want you to go to hell. Dios no quiere que usted se vaya al infierno. So God sent His Son Jesus Christ to this world 2,000 years ago. Así es que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a este mundo hace 2000 años. God tried to destroy the work of devil in the world. Y Dios trató de destruir la obra del Satanás aquí sobre el mundo. Politicians can't destroy the work of devil. Mire, los políticos no pueden destruir las obras del diablo. Scientists can't destroy the works of devil. Los científicos no pueden destruir las obras del diablo. Education can't destroy the work of devil. La educación no puede destruir las obras del diablo. Religion can't destroy the work of devil. La religión no puede destruir las obras del diablo. But Jesus Christ can destroy the devil. Pero Jesucristo sí puede destruir las obras del diablo. Hallelujah! ¡Aleluya! 2,000 years ago when Jesus Christ was walking on this earth, Hace 2000 años cuando Cristo se paseaba sobre este globo, wherever He went, He forgave the sins of sinners. Él vino y perdonó los pecados de la humanidad. He hated sin, but He loved the sinners. Él siempre odiaba el pecado, pero amaba al pecador. Wherever He went, He cast out devil, He healed the sick. Donde Él estaba, Él echaba fuera los demonios y sanaba a los enfermos. He hated the devil, He hated the disease. Él odiaba el diablo y odiaba la enfermedad. But He loved the demon possessed, He loved the sick, and He healed them. Pero Él amaba al que estaba posesionado por el diablo y los que estaban enfermos y Él los sanaba. Jesus Christ loved the poor people. Jesucristo amaba a la gente pobre. He fed them many a times. En muchas ocasiones Él les dio de comer. Jesus Christ hated death. Dice, Cristo odia la muerte. Wherever He went, He raised the dead up. Y Él levantaba personas de los muertos. Yes, Jesus Christ came to love us. Sí, Él vino porque nos amaba. Jesus was against the sin. Y Él vino para ayudarnos. Jesus Christ was against the demon. Y Él vino para echar fuera los Jesus demonios. Christ was against the sickness and disease. Y Él va eliminando la enfermedad. Jesus Christ was against the poverty and the curse. Y Jesucristo está contra la maldición en este mundo. Jesus Christ was against the death and hell. Y Él está en contra de la maldición y del infierno. Jesus Christ came to destroy them. Jesucristo vino para destruir estas cosas. But Jesus Christ loved the people. Pero Jesucristo siempre amó al pueblo. He loved the sinners. Él amaba al pecador. He loved the sick. Él amaba a los He enfermos. loved the poverty-stricken. Él amaba a los que estaban en la He pobreza. loved the dying people. Él amaba a los que se estaban muriendo. He reached out His hand. Y Él ayudaba y se metía en la He confusión. loved them. Él los amó. He saved them. Él los salvó. He healed them. Los sanó. He blessed them. Los bendijo. And He is same yesterday, today, and forever. Y Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Hallelujah. Aleluya. 2,000 years ago, Jesus Christ went up on the cross to die for you and for me. Hace 2000 años Jesucristo subió a esa cruz y Él murió por usted y por mí. We are all born sinners.
Nosotros todos nacemos pecadores. We can save ourselves by our own good deed. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos por nuestras buenas obras. But Jesus Christ was born sinless. Pero Jesucristo nació sin pecado original. For 33 years he lived a sinless life. Por 33 años Él vivió una vida sin pecado. So he could become a sacrifice for us. Para que Él pudiera hacerse un sacrificio por So nosotros. in your place and in my place, he went up on the cross. Así es que Él murió por usted y por mí en la cruz del He Calvario. took your sins and my sin. Él tomó los pecados suyos y los pecados míos. He took your iniquity and my iniquity. Él tomó la iniquidad suya y la iniquidad mía. He took your sickness and my sickness. Él tomó la enfermedad suya y la enfermedad mía. He took your curse and my curse. Él tomó la maldición suya y la maldición And he mía. carried them all together with him on the cross. Y Él los llevó todos juntos a la cruz del Calvario. And he was crucified there. Y Él fue crucificado allí. He shed his blood. Y Él derramó su sangre. His flesh was torn. Y Él derramó su vida. He suffered. Y Él sufrió. God punished him. Y Dios mismo lo castigó. He suffered for you. Y Él sufrió por usted. And he paid all the price for our sin. Y Él pagó el precio total por sus pecados. Blood of Jesus Christ cleanse your past sin. La sangre de Jesucristo le limpia de todo pecado. Blood of Jesus Christ, he cleanse your present sin. Y la sangre de Jesucristo limpia su pecado presente. And Jesus Christ cleanses your future sins Y too. también la sangre de Jesucristo limpia su pecado futuro. Jesus Christ is our only Savior. Jesucristo es nuestro único Salvador. On the cross, Jesus Christ destroyed the work of Satan. En la cruz del Calvario, Jesucristo destruyó las obras de Satanás. Sin was destroyed on the cross. Satanás en realidad y su poder fue destruido en la cruz del Power Calvario. of demon was destroyed on the cross. Y eso todo fue destruido en la cruz del Calvario. Sickness was destroyed on the cross. La enfermedad fue destruida en la cruz. Jesus Christ destroyed the curse on the cross. Jesucristo destruyó la maldición en la cruz. Jesus Christ destroyed the death and hell on the cross. Jesucristo destruyó la muerte y el infierno sobre la cruz. Jesus conquered our enemy. Y Jesucristo venció a nuestro enemigo. Jesus Christ died and resurrected for us. Jesucristo murió y resucitó por usted And y yo. Jesus Christ is victor now. Jesucristo es el victorioso hoy en día. Amen. Amén. So today, Jesus Christ is reaching out his hand to you. Así es que hoy en día Jesucristo está extendiendo su mano amorosa a usted. He is inviting you to himself. Le está invitando para que usted se acerque a He Él. says, come unto me, all you labor and heavy laden. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. I will give you the rest. Y yo le voy a dar descanso. Religion can't give you the rest. Religión no puede darle descanso. Your education can't give you the rest. Su educación no puede darle descanso. Your money can't give you the rest. El dinero no puede darle descanso. But Son of God, Jesus Christ can give you the rest. Pero el Hijo de Dios sí puede darle descanso. Number one, when you come to Jesus Christ, He take away all of your sins. Número uno, cuando usted viene al Señor Jesucristo, Él le quita y le lava todos los pecados. You may say that you committed grave sins. Usted puede decir, pero es que yo he cometido unos pecados muy grandes. You may say that I am a very wretched person. Usted puede decir, yo no soy una persona muy recta y digna. But Jesus Christ is cleansing everything in your life. Pero Jesucristo está limpiando todo lo que está en su vida. If you come as you are to Jesus Si Christ, usted viene tal como está hoy al Señor Jesucristo, Jesus Christ can cleanse you. entonces Él va a darle la mano. I am now preaching in Japan very often. Yo ahora estoy predicando en el Japón muy a menudo. I am believing for the salvation of 10 million Japanese souls. Yo estoy confiando que 10 millones de japoneses van a llegar a Cristo. So I'm preaching to them through television, radio, and through the crusade. Así que yo estoy predicando por medio de la radio, por la televisión y las cruzadas. One day, all the gentlemen came to me.
En una ocasión, un señor ya anciano se acercó a mí. And he cried and he appreciated me and he told me this story. Y él lloró y él dijo cuánto me apreciaba y entonces me relató la siguiente historia. In his old age, he gave us a son. Él dijo que cuando ya estaba anciano, él tuvo un hijo. He loved his son very much. Él amaba muchísimo a este hijo. Took his son to the field when he worked in the field. Y él llevaba a su hijo para trabajar en la agrícola donde él trabajaba. And he ate with his son. Él comía con su hijo. He slept with his son. Dormía cerca de su hijo. He dearly loved his son. Y amaba muchísimo a su But hijo. one evening after supper, he was playing with his son. Pero en una ocasión, después de comer, estaba jugando con su hijo. Suddenly he lost his mind. Y de repente él perdió su quicio, su mente. After a little while, when he gained his consciousness, Y de repente, después de un tiempito, él volvió a la he conciencia. found that he killed his son. Y entonces él mató a su hijo. He was amazed. Él no podía creerlo. He was dumbfounded. He killed his son. Que él mató a su hijo y estaba maravillado que él había hecho eso. And he was so distressed in his heart. Y estaba tan frustrado dentro de su He corazón. cried. Él lloró He shook his son. y él sacudía a su hijo. But while he was unconscious, he just killed his son. Pero entonces, mientras él estaba inconsciente, él mató a su hijo. So he called the police station. Entonces él llamó a la He policía. said, I killed my son. Y él dijo, mire, yo acabo de matar a mi hijo. Arrest me. Y yo quiero que ustedes vengan y me tomen preso. So police arrested Y him. entonces vino la policía y lo tomó Soon preso. he was tried in the court. Y entonces él lo llevaron a la corte. He said, Mr. Judge, kill me. Y entonces le dijo, señor juez, yo quiero que usted me mate a mí. I killed my son's life. Yo he matado a mi propio hijo. I can't forgive myself. Yo no me puedo perdonar a mí mismo. I should be punished with death. Yo debo de ser castigado con la He muerte. cried. Y él lloró. But the judge gave him 10-year imprisonment. Pero el juez le dio 10 años de prisión. For 10 years he was in prison. Y por 10 largos años él estaba en esa prisión. Every day he was crying. Todos los días él estaba llorando. He could not get away from the condemnation. Él no podía sacudirse de la condenación que sentía. From morning till evening he said, I killed my son. De la mañana hasta la noche él decía, yo maté a mi hijo. I'm unworthy to live. Yo no soy digno de vivir. He tried every kind of religion. Él trató todo tipo de religión. He tried the Buddhism. Él trató el budismo. He tried the Toism. Él trató el toísmo. He tried other religion. Otros tipos de But he religiones. could not get out of that heavy condemnation. Pero él no podía sacudirse de esta condenación. Many a times he tried to commit suicide. En muchas ocasiones él trató de cometer suicidio. Then after 10 years he was set Y free. después de 10 años lo liberaron. He came back home. Y él volvió a la casa. His wife ran out. Llegó y corrió a su esposa. She said, welcome. Y le dijo, bienvenido. All of his children came. Y todos los hijos llegaron. Daddy, Y welcome. le dijo, papá, bienvenido. But he wouldn't answer. Pero él no He didn't contestaba. pay any attention. Él no estaba poniendo ninguna atención. He was Él crying. estaba He llorando. couldn't communicate with his family. Es que él no podía comunicarse con su familia. And one day he was watching television. Y entonces en una ocasión, un día estaba viendo la televisión. And there I was preaching about Jesus Christ. Y en esa ocasión yo estaba predicando del Señor Jesucristo. There in television I said, Christ welcome all the sinners. Y entonces por televisión yo dije, Cristo le da la bienvenida a todos los pecadores. You may commit the greatest sin in the world. Tal vez usted cometió el pecado más terrible en todo el mundo. But Jesus took your sin. Pero Jesucristo tomó el pecado tuyo. Jesus went up on the cross in your place. Jesucristo fue a la cruz del Calvario en el lugar suyo. Jesus Christ was judged by God because of you. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por usted. And he died for you. Y Él murió por usted. He paid the price for you. Y Él ya pagó el precio por usted. Now you are free by Ahora Jesus usted es Christ. libre por Cristo. If you only accept Jesus, Si solamente aceptas a Cristo, His blood is going to cleanse you. su sangre le va a limpiar. You can be free from sin. Usted puede ser libre del pecado. He was deeply moved. Y Él fue profundamente He conmovido. knelt before television. Y Él lloró delante de la And he televisión. lifted up his hand. Y Él levantó su mano. Oh God, I need this salvation. Y Él dijo, ay Dios, yo creo y acepto esta salvación. I am having this deep
depression. Yo he estado en esta terrible depresión. Please help me to get out of this condemnation. Por favor, ayúdame a salirme de esta condenación. Next moment, blood of Jesus Christ came upon him. Y en el próximo momento vino sobre él la sangre del Señor Jesucristo. He was completely cleansed. Y él fue completamente limpio. He was saved instantly. Él fue salvado instantáneamente. He felt clean inside. Él se sentía limpio por He dentro. felt righteous inside. Se sentía justo por dentro. He began to shout. Él comenzó a gritar. He began to cry. Él comenzó a He llorar. began to jump up and dance. Él comenzó a brincar y a bailar. His wife ran in. Y su esposa corrió. Children came in. Y vinieron los hijos. I was unworthy to love you. Yo no sentía que era digno de amarte. Today I'm free. Pero hoy soy libre. Jesus saved me. Jesucristo me Now salvó. I can love you. Ahora yo puedo amarte. He hugged his children. Y entonces abrazó a sus hijos. Children, I love you. Y le dijo a sus hijos, yo los amo. a Today I'm ustedes. free from the condemnation. Y dice, soy libre de la condenación. I'm free from sin. Estoy libre del pecado. Now I have power to love you. Ahora yo tengo poder para amarlos. All the family gathered together. Y entonces toda la familia se They unificó. praised God. Y ellos glorificaron a Dios. They cried. Y ellos lloraron. His wife became Y Christian. su esposa se convirtió al cristianismo. His children accept Jesus Christ as their Y Savior. los hijos aceptaron a Cristo como su salvador personal. Whole family become unified. The love of Jesus. Toda la familia se unificó en el amor de Cristo. And they came to me to say word of appreciation. Y ellos vinieron a la cruzada para darme una palabra de aprecio. Yes, Jesus Christ can do same thing to you. Sí, Jesucristo puede hacer la misma cosa para ustedes. Hallelujah. Aleluya. His blood is going to cleanse you today. Su sangre le va a limpiar hoy. Regardless of your wretchedness. Y le va a limpiar de toda la indignidad. Regardless of your sinfulness. Y le va a quitar todo su pecado. Regardless of the feeling of unworthiness. Y le va a quitar todo ese sentimiento que usted siente que no vale nada. Jesus loves you. Jesucristo le ama. Jesus wants to cleanse you. Jesucristo le quiere limpiar. Jesus Christ wants to save you. Jesucristo le quiere salvar. Come to Jesus. Venga a Cristo. Believe on His name. Crea en su nombre.